Pero que sea inaudito esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Son las 6 de la mañana, Mayol. Ahora Mira, te tocó a ti, ahora te tocó sí, a ti. yo voy a desclasificar. Mayol, hablamos ayer, anteayer, dijimos, ya, perfecto, sí, hagamos este es un podcast especial, ya lo saben en el título, vamos a hablar de España, vamos a hablar con una profesora, Carolina Plaza, socióloga, muy bacana, así que estamos esperando, en 5 minutitos quedó de entrar. Y entonces me dice, Alberto me dice, ya, estamos listos, pero solo puede ser a las 12. A las 12. Ya, perfecto, tengo 32 minutos en la mañana, después, perfecto, llego a la casa, no hay rollo, a las 12 lo hacemos. Entonces, claro, era a las 12 de Europa. 6 de la mañana, aquí estoy. 6 de la mañana, son exactamente 3 para las 6 de la mañana y estoy acá tratando de... Me eché unas gotitas en los ojos para que traten de crecer, Buscando visa para un sueño. buscando visa para un sueño. Oye, mira, aprovechemos estos minutos, es que yo quiero decir algo. Mira, tómense esto, no lo adelanten. Que el podcast empieza en el minuto 5. Bueno, la wea que quieran. Mira, ya dijimos en el último, pero es que es verdad. Estoy escribiendo, el podcast empieza en minutos. Dijimos en el último podcast, Mayol viene a Chile, lo trae la Pepsi. Parece que no es la Pepsi, pero bueno, estoy haciendo las averiguaciones. Viene a Chile, parece que lo trae la Cosa Nostra, ¿no? Y ya, entonces se viene acá y ustedes tenemos entonces la Cosa Nostra en vivo en el Teatro Municipal de San Joaquín, a todo con San Joaquín, la raja San Joaquín lo vamos a pasar increíble, el teatro es fantástico, lo fui a ver de nuevo, está maravilloso, en fin, ya. Va a ser un espectáculo, un podcast en vivo, pero le vamos a poner color, una pantalla gigante, vamos a concentrarnos de hecho en los temas de ultraderecha, ahí vamos, hay más novedades. Pero, como viene, teníamos ganas de hacer un evento, un hito, una cosa nunca hecha y nos volvimos a los orígenes. Entonces, déjame avisarles, contarles que vamos a hacer, todavía no tiene título, no tiene título formal, porque es una especie como de taller docente, pero que va a mezclar muchas cosas. Es un híbrido que no ha habido nunca. El día 1 de julio, 1 de julio, vamos a volver al origen. Antes que existiera la Cosa Nostra, antes que existieran los seminarios, hubo una cosa que le llamamos por primera vez una escuela de verano, y que fue una jornada, un día completo, en Peñarolén, en un colegio que nos prestó sus instalaciones, donde pasamos mucho calor y no lo pudimos resolver, pero donde ahora no vamos a pasar frío porque sí lo vamos a poder resolver, va a estar calefaccionado, y vamos a tener una jornada de todo el día, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día, para analizar, para hacer un trabajo especial, una selección de las 50 leyes, pero vamos a concatenarnos con el proceso que estamos viviendo actualmente. Vamos a almorzar juntos, vamos a compartir un Pueden haber asado. empanadas, pueden haber ¿Ah? empanadas, pueden haber empanadas, por favor. Bueno, puede que sea con empanada, pero va a ser una cosa así por todo lo alto. Vamos a cerrar con una versión que no existe, que se ha construido solo para Empanada esta de loco. ocasión, una especie como de los Padrino Awards, pero donde ustedes, los asistentes, serán, no, mira, no les voy a No, adelantar déjalo ahí. detalles, va a ser una locura, No. va a ser una locura, una jornada intensísima, de mucha intensidad intelectual, de mucho compartir, de mucha fraternidad. Hemos querido, exprofeso, hacerlo en el lugar donde parte de esto se inició hace más de 5 años, en enero del 2018, y ahora en julio, 1 de julio, sábado 1 de julio del 2023, nos vamos a volver a reunir con Alberto Mayol y con algunos amigos, con algunos invitados. Vamos a terminar con una copita, vamos a terminar. ¿Se acuerdan esos bar abiertos en Estadio Italiano, los que fueron a los primeros seminarios de las 50 leyes del poder? Bueno, todo eso va a estar encima de la mesa en un momento imperdible, vacantes obviamente limitadas. Estamos hoy subiendo ya la oferta, así que entren, no les voy a contar más. Alberto contará alguna cosa, pero seminarios lacosanostra.cl y ahí van a encontrar el detalle de lo que estoy diciendo y espero que nos encontremos y que se llenen pronto las vacantes para que estemos ahí juntos y juntas el próximo sábado 1 de julio. Yo quiero contarles que yo impugné esta idea al principio, la impugné duramente, Obvio. como muchas veces he impugnado algunas ideas de Darío por la misma característica, ¿ya? Porque le decía, pero a ver, nosotros venimos haciendo crecer el proyecto, robusteciéndolo, eh, se va uno, llegan dos, ¿ya?
currículum a currículum, así por todo lo alto. Tenemos vamos a hacer una cuestión, vamos a un teatro y hacemos no sé qué. Entonces, ¿por qué volver al momento en que estábamos a reiterar esta escena? Y cuando estaba diciendo eso, de pronto comprendí. Porque Darío me explicó y yo entendí. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Qué gran publicidad, qué gran publicidad. Y te mandaban por correo. Y bueno. Darío me explicó y yo entendí. Porque efectivamente, claro, ese retorno al origen, ese viaje a la semilla, diría Carpentier, ¿verdad? Eh, tiene una potencia, una energía particular. Entonces vamos a ir a repetir, vamos a ir a hablar de estrategia, de una mirada de una mirada bien, bien dedicada a la... Nosotros partimos ahí hablando de los recursos políticos, que es una cosa que tiene que ver, pero no es exactamente con las leyes del poder, tiene que ver con cómo construir recursos políticos, fundamentalmente, dedicarse a ese problema. Y en un momento donde es muy pertinente, porque objetivamente la cantidad y la calidad de los recursos políticos que tienen ciertos los sectores a la izquierda están debilitados. Entonces, me parece interesante efectivamente que uno pueda volver a ese lugar. Bueno, pero volver a ese lugar temático y además volver al lugar donde todo comenzó tiene un efecto ritual muy potente y volver a tener allí la parrilla o algo semejante encendido para efectos de esta... Yo recuerdo que esa vez hubo gente que fue desde Concepción, Sí, desde, sí, desde muchísimos de lugares que Rancagua, agarraron su auto de Rancagua, que de partieron, llegaron, Calama, de de Antofa. Calama, claro. Entonces, la verdad es que no, me ha entusiasmado la idea porque Darío me explicó y yo entendí. Solo termino esto porque ya parece que está ingresando Carolina. Esto es all inclusive. All inclusive. Sí, Usted llega en la mañana, no, no, no. Y lo atendemos bien, rico, buen café, todo lo que corresponde, sí. un almuerzo rico, comunitario, pero no en el sentido rasca, en el sentido por todo lo alto. Oye, No pero desembolsa nada más. No no, desembolsa no. nada más. Pero No, y qué sé yo, la copita, nos encargamos de la copita. No, 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 sí, esto va a ser all inclusive. Así que va a ser una experiencia ritual fantástica y además antes que lo pregunten, porque algunos lo van a preguntar, esto es para los más fetichistas, y yo los defiendo porque yo también lo soy. Dicen, bueno, y entonces esto quiere decir que ahora que volvemos a esta presencialidad, ¿habrán los famosos, emblemáticos tazones de la Cosa Nostra? Por supuesto que sí. El tazón ya se está diseñando. Danny Chiller, nuestro súper diseñador, ya está tirando los monos, así que vamos a tener además un tazón encima de la mesa, que es un recuerdo que la gente valora mucho. Eso, maravilloso. lo vamos a pasar más bien. Mira, esto lo estamos haciendo. Yo pues me voy a arrepentir 3 días antes, cuando tengo la locura, no sé qué, me voy a arrepentir, lo tengo claro, pero lo vamos a pasar bien. Porque hay harta logística, harto trabajo físico. Ya no estamos para esos trotes, pero 5 años después había que hacerlo. Eso, Ahí la etnia sí, empezará de nuevo sí. Por eso a por molestar. eso hemos estado, digamos, mejorando el Pero estado físico. estáis más Sí, flaco, estáis más flaco. Sí. sí, gracias. Eh, Gracias. eh, Ya, oye, vamos a darle el paso entonces ahora a Carolina. ¿Estás Carolina, llamando? A Carolina, vamos a Universidad de hacer Salamanca. de la Universidad de Oye, qué Salamanca. ciudad Salamanca. Vayan a conocerla así cuando puedan. Vayan a conocer. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, ya estamos con Carolina Plaza. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien, bueno, con el ritmo frenético de la política de estos días, un poco agotada, pero bien, en general bien, gracias. Claro, claro, porque Carolina pensó que luego de este domingo, entonces iba a tocar, vamos a decirlo así, vacaciones, y al día siguiente Pedro Sánchez se encargó todo lo contrario, digamos, de que este inicio ya de temporada estival en España, en Europa, y el inicio de las vacaciones fuera todo lo contrario. O sea, si ya había un cierto vértigo con las elecciones municipales y las autonómicas ahí donde hubo, ahora ya es una locura total esperando el 23 de julio. Mira, que casi hago un lapsus y digo 23 de enero, porque ya se lo hemos comentado a la gente aquí en Chile y en Latinoamérica, digamos en el hemisferio sur, que de alguna manera si uno hace el símil, pensando en lo que son nuestras vacaciones, unas vacaciones en 23 de julio es como si en Chile fueran el 23 de enero, es decir, Exacto. en la mitad de las vacaciones
jugando paletas en la playa, ¿ah? Que es importante comentarlo. Esa fue la jugada, por otras razones, no por ganas de tener elecciones en verano, que hizo Pedro Sánchez. Y para eso hemos invitado a Carolina Plaza y yo le voy a pedir a Alberto que haga una presentación y parte con la primera pregunta en esta conversación de los próximos 30, 40 minutos. Y nuevamente agradecerte, Carolina, que estés acá con nosotros en La Cosa Nostra. No, claro, Gracias a vosotros. Carolina académica de la Universidad de Salamanca. Tengo el gusto de haberla conocido hace poco tiempo atrás, cuando fui a dar una conferencia a Salamanca, y la verdad es que ella normalmente es bien recurrida dentro de Salamanca para poder referir a la realidad nacional, a la contingencia. Y nos pareció interesante tener su voz en esta ocasión porque básicamente, primero, hay muchas cosas que en Chile nosotros no entendemos. ¿Por qué se pueden adelantar las elecciones? Eso de quién es prerrogativa. O sea, hay una serie de cosas que no se entienden muy bien, y hay muchas cosas que tampoco se entienden a primera vista, porque adelantar las elecciones para... A ver, lo resumo así. Cuando perdiste. Claro, pero lo resumo así. El, la derecha instaló la tesis de que esta elección que acaba de ocurrir era la elección que era plebiscito del gobierno, que sabía que le iba a ir bien. Entonces dice: este es un plebiscito contra Sánchez, sobre Sánchez o contra Sánchez. Y Sánchez acepta la tesis. En vez de decir: no, estas son elecciones, no tienen nada que ver conmigo, pierde y dice: sí, esto es sobre mí. Y como es sobre mí, yo no le voy a decir a los españoles: oye, esperen hasta fin de año. ¿No? Si ustedes dicen, quieren hablar respecto a mi gobierno y referirse al respecto, vamos a elecciones ahora, apenas se pueda. Entonces hace la jugada en ese sentido, y se produce entonces que todo el sistema empieza a ver cómo se adapta a este escenario. Entonces le preguntamos aquí a Carolina, básicamente, cómo leer este proceso desde el punto de vista más institucional y también desde el punto de vista más político, desde que se adelantan estas elecciones, y también explicar un poco que esta prerrogativa es algo normal y habitual en la política española. Vale. Pues bueno, sí, en nuestro sistema electoral está previsto el adelante electoral. Nuestras legislaturas duran 4 años y pues desde que se celebran elecciones hasta las próximas elecciones tiene que haber un máximo de 4 años, pero el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, tiene competencias para disolver las Cortes y convocar elecciones en el momento que lo considere oportuno. A nivel institucional, a mí me parece que Pedro Sánchez también lo que hace es aprovechar esta ola que va a venir después de estas elecciones nacionales de pactos para la formación de gobiernos, ¿no? Los pactos que van a establecer los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales también no van a ser ajenos a esta nueva convocatoria electoral, ¿no? Entonces, pensad que la campaña electoral va a empezar unos días después. Los pactos autonómicos y municipales tienen que ser como muy tarde, el 17 de junio, tienen que estar investidos todos los gobiernos, y bueno, ahí se van a tener que posicionar sobre todo los partidos de la derecha, ¿no? El Partido Popular, que hasta ahora ha sido reacio a posicionarse sobre los pactos con Vox, con el partido de derecha radical populista que ha emergido con mucha fuerza en los últimos comicios españoles. Ha sido reacio a posicionarse si va a pactar con él, si va a hacer un pacto general en todas las autonómicas, si va a ir región a región, etc. Bueno, pues eso va a influir mucho en los pactos que tomen y en la campaña electoral que se inicia unos días después, ¿no? Estos dos niveles de gobernanza que tenemos en España van a estar muy influidos unos con los otros, ¿no? Porque primero está toda esta lógica de pactos, esta lógica de campaña electoral, y esta cuestión que tiene que ver con Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí viene ya el análisis más político. Bueno, Pedro Sánchez, yo creo que
es cierto que quizá la derecha ha planteado toda esta campaña electoral como una evaluación a lo que ellos llaman el sanchismo, ¿no? Al gobierno, pero Pedro Sánchez yo creo que ha sido muy hábil a nivel táctico y estratégico para posicionarse o para aprovechar esta coyuntura, los resultados electorales que han sido malos para la izquierda, pero no tan malos para el Partido Socialista, mucho peores para su socio de gobierno. Creo que ha aprovechado esta circunstancia para tratar, es una estrategia arriesgada, pero para tratar de aglutinar de nuevo a toda la izquierda en el paraguas del Partido Socialista, ¿no? Entonces, no me parece casual que haya convocado, que haya adelantado las elecciones no para septiembre, ¿no? Después del verano, de las vacaciones, que normalmente no sucede nada en política, en España, bueno, como en cualquier sitio, ¿no? En las vacaciones no pasa nada, sino antes y aprovechar toda esta marea que va a venir en las próximas semanas en relación con los gobiernos de derechas que se van a formar, ¿no? Pero si nos fijamos él, en realidad Pedro Sánchez del Partido Socialista no ha perdido tantos votos, ¿no? Entonces yo creo que esta estrategia le permite, pues bueno, mantenerse al menos, ¿no? Y ser, seguramente el escenario A que él plantea es que va a estar en la oposición, pero ser una oposición pues más fuerte de lo que sería seguramente en unos meses. ¿Tú crees, por lo tanto, que Pedro Sánchez, una pregunta muy cortita, ¿tú crees que Pedro Sánchez maneja como hipótesis principal perder el gobierno, pero prefiere perderlo haciendo este gesto de aglutinar y prepararse más bien para la oposición? Yo creo que es lo que dicen todas las encuestas y no es un escenario que él descarta totalmente. Además, bueno, tenemos toda la cuestión, la turbulencia que hay a la izquierda del PSOE ahora mismo con este nuevo partido Sumar, las coaliciones que se establezcan entre Podemos, Izquierda Unida, bueno, la multitud de actores que hay en ese espacio que son realmente los verdaderos perdedores de estas elecciones municipales y autonómicas. Y sin ellos no va a poder gobernar, ¿no? Mm. En España, desde 2011, aproximadamente los últimos 10 años, todas las elecciones, los dos partidos grandes, el índice de competitividad, que es la suma del porcentaje de los dos partidos mayores, mayoritarios, el PP y el PSOE, ha ido decreciendo, ¿no? Entonces ahora tenemos pues una suma, ahora estas elecciones ha subido un poquito, pero están alrededor del 60%. No pueden hacerse gobiernos de mayorías y los gobiernos de coalición han venido para quedarse, ¿no? En España. Y él sabe que sin una izquierda, su izquierda fuerte, no puede gobernar y ahora mismo no está fuerte. Y era muy difícil que se recuperara de aquí a noviembre, ¿no? Yo creo que lo que también ha hecho en ese sentido es meterles un poquito de prisa, acabar con un periodo de disputas estériles entre los diferentes actores y obligarles a coalicionarse. Sí. Creo que esta inmediatez, él piensa que le puede beneficiar mucho más que la espera o dilatar este proceso hasta final de año, ¿no? Y tener pues lo que yo creería que hubiera pasado, que es pues estas discusiones para coalicionarse entre Podemos, Izquierda Unida y Sumar, el nuevo actor, que como hemos visto, por lo menos en estas últimas elecciones, desmovilizan bastante a la izquierda. Entonces necesitamos, yo creo que Pedro Sánchez lo que quiere es aprovechar un contexto de máxima posibilidad de movilización para el electorado de izquierdas y si puede aglutinar a todo el electorado en torno al PSOE, pues mejor, ¿no? Carolina, Pero sí. sí, una pregunta, Alberto, perdona, estoy un poco ansioso. Dale, dale, dale. Pero después de esta me callo y te dejo un par y ahí voy de nuevo. Quiero terminar, por mi parte, la consulta por el lado de la izquierda. ¿Dirías tú que se cierra un ciclo que culturalmente podríamos abrirlo en el 15M hace casi una década, en que la izquierda que está a la izquierda del PSOE, Podemos, Unidas Podemos, bueno, Izquierda Unida, que se revitaliza, sumar las cosas de ahora, más, en fin, todas esas cosas. Pablo Iglesias, Errejón y compañía. Se cierra el ciclo, es decir, no fueron alternativa, al menos en esta vuelta histórica, y por lo tanto ahora están condenados en los próximos años a deambular básicamente en la intrascendencia, ¿crees tú? Bueno, sí creo que se cierra un ciclo.
el ciclo que se abre con el 15M, claramente en estas elecciones se ha cerrado, pero no ha sido un cierre abrupto, sino que se venía cerrando en las últimas elecciones. En las de 2019, claro, si vemos los resultados electorales, a mí me gusta ver los datos no tanto en porcentajes, sino en absolutos, ¿no? Entonces, si vemos los datos, en realidad la izquierda, bueno, ha perdido mucho Podemos, ¿no? Pero la izquierda no ha perdido tanto en comparación con 2019. No ha sido un gran vuelco electoral, sino va a ser un vuelco institucional el que va a haber, ¿no? Ya en 2019 estuvieron ajustados muchísimos gobiernos autonómicos y municipales, y ahora, bueno, pues ha acabado de cerrarse este ciclo y parece que estamos en la reacción a ese ciclo de 10 años que ha habido, donde la izquierda, a la izquierda del PSOE o la izquierda radical, como lo queramos llamar, ha tenido mayorías históricas, ¿no? Hace poco hablábamos de polarización, ¿no? Ha subido muchísimo la polarización en España, pero ha subido sobre todo con la entrada de este nuevo actor político de extrema derecha, de Vox, pero no tanto con la entrada de Podemos, porque Podemos no supuso una innovación ideológica, sino que venía más o menos a cubrir el espacio que ya estaba cubriendo Izquierda Unida, pero sí que ganó muchísimo apoyo electoral. Ese apoyo electoral, pensad que en 2015 Podemos en las encuestas daba primera fuerza política. En 2015 estábamos hablando del sorpaso al PSOE. En las elecciones de 2016, cuando finalmente se coaliciona con Izquierda Unida, que tardaron un año en establecer ese pacto y esa coalición electoral, ya empiezan a bajar. Perdieron 1 millón de votos ahí. Con el PSOE, la coalición de gobierno con el PSOE podía haber sido en ese momento. En 2015 también tardan 4 años. Y en esos 4 años, en cada comicio, Podemos, una vez tras otra, está perdiendo electorado. Entonces, sí es verdad que ha habido un ciclo donde la izquierda radical ha tenido un apoyo electoral histórico, que nunca visto en España, y además poder institucional. Ha podido formar gobiernos, pero desde mi punto de vista ha tardado demasiado y es posible que esa sea una de las razones que ahora lo deje fuera del tablero. No ha querido jugar un papel más importante cuando lo ha podido hacer y puede que ahora esté pagando también las consecuencias en ese sentido, ¿no? Y sí, claramente es un cierre de ciclo porque la izquierda radical ya no va a hacer llave, ya no va a condicionar los gobiernos y vamos a ver cuál es su desempeño y qué papel puede jugar en la próxima legislatura, ¿no? Si va a ser, pues, el partido pequeño que históricamente ha sido Izquierda Unida, que ocupa un rinconcito del Congreso y tiene muy poco poder de influencia, o no. O va a ser un partido, pues como ha venido siendo hasta ahora, con capacidad de influir, de poner temas en la agenda, ¿no? Y de discutir cuestiones como un actor importante de la oposición, o bueno, ojalá sea del gobierno, ¿no? Bueno, esto ya es mi opinión, pero pero sí, yo creo que está cerrado un ciclo y que, bueno, veremos. Sí, fíjate que yo tengo la impresión de que hay una cosa que tú dijiste que es muy importante. En el número absoluto, en términos electorales, ni siquiera alcanza para decir que hay una crisis para la izquierda. Ni siquiera alcanza para eso. Lo que pasa es que hay una crisis porque, y este es un punto que yo creo que está muy considerado por la decisión, está muy considerado por Sánchez para su decisión. Él ve que la administración, la gestión de los pactos no se hizo pensando electoralmente para una elección, que fue una reflexión política interna, de disputa interna entre liderazgos y que no hubo una consideración de la formación de pacto y la dinámica institucional, y que se pagó el costo. ¿Por qué? Porque básicamente era bastante obvio que él otorga un cierto derecho a la izquierda extra PSOE a crecer de momento en que potencia muchísimo cuando ve que le está yendo muy bien en aprobación y en evaluación de la ciudadanía a su ministra estrella, Yolanda Díaz. Él no la obstaculiza, al contrario, la sitúa al lado de él, allí donde pudo, le da espaldarazo, ella tiene un discurso más a la izquierda, no tan a la izquierda como Podemos, era una forma de articulación. Es cierto que le permitía a él un discurso más moderado desde la izquierda extra PSOE, pero al mismo tiempo estaba dando un espacio para ese mundo. Y Yolanda Díaz
y Sumar cometen un error muy grave el día 1 de su entrada en escena, que fue entrar pensando que la disputa no es el electorado amplio, sino que la disputa es interna con Podemos. Y entran a chocar con Podemos el día 1. Tú estás presentándote al mundo, estás diciendo yo vengo aquí a cambiar las cosas, qué sé yo, y te pones a pelear con Podemos para efectos de la ciudadanía a 3 centímetros de distancia tuyo. Entonces, eso electoralmente es un suicidio, a tal punto que Yolanda Díaz no tuvo agenda política en rigor desde el día que comienza. Es un día de presentación, estoy aquí, tengo ganas de gobernar, me quiero poner frente al mundo y ya está, eso es todo lo que hay que hacer. Y mucha sonrisa, mucha felicidad, cero conflicto, todo amor y ya está. Y las relaciones con el mundo, con la ciudadanía, con los votantes. Se comete ese error. Podemos responde con agresividad en general, se produce una situación de reyerta interna, y por tanto se entiende que efectivamente ese espacio podría haber tenido un mejor destino, y además se configura un sistema de pacto, sea quien sea el responsable, ya eso ya cada uno tiene sus versiones, pero se configura un sistema de pacto en el cual efectivamente había una alta probabilidad de que se perdieran votos en muchas partes. Hay varios lugares donde dos, tres o cuatro actores sacaron menos de 5%, pero más de 4%, que sumados son 8, 12 o 16 puntos, que se habrían sumado para hacer gobierno a la lista de izquierda y que le habrían dado evidentemente el gobierno. Entonces, ante esos errores, da la impresión de que Sánchez dice, bueno, está claro, ¿ya?, que el proceso de negociación íntimo, interno de los partidos en este momento no se va a producir con una cierta racionalidad, sino que se va a producir pensando en la derrota, de alguna manera, y diciendo, disputemos nuestro espacio y veamos cómo nos apeamos en el futuro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y creo que eso también fue una movida, insisto, la movida es contraintuitiva por completo, pero también es inteligente el hecho de que la peor semana que iba a tener el Partido Socialista y la izquierda Sí. iba a ser esta. O sea, esa era la peor semana porque te ibas a desangrar. Y si habías perdido X cantidad de votos, los ibas a multiplicar fácilmente por 2 en esta semana, porque ya te iban a pasar por encima diciéndote exactamente lo mismo. Tienes que adelantar las elecciones, eres un pato cojo, no existe, en fin. Entonces, Sánchez cambia la conversación y de hecho ya se acabó ese tema. No hay nada. Y de hecho no ha pagado ningún costo respecto a la derrota desde el punto de vista de la decadencia, lo patético, nada de eso. Entonces hizo la jugada y efectivamente se plantea en cambio un escenario completamente distinto, donde la derecha lo acusa de ser excesivamente poderoso, ¿ya?, de ser excesivamente rudo en el juego, excesivamente poderoso en el uso de sus atribuciones, y por tanto es un escenario muy raro para las izquierdas que normalmente en estas cosas, y Les dicen que además son débiles. que Claro. son débiles. Y además, lo que sí también es contraintuitivo es que él dice, bueno, las elecciones más adelante permitirán una mejor disputa con Núñez Feijó, que es el candidato de la derecha. Para que la gente en Chile lo sepa, Núñez Feijó es una persona que entra de urgencia por la crisis del conflicto entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado era presidente del PP, que le tocaba en esta elección ser el líder de la coalición, eh, y el futuro, evidentemente, se pensaba que era él el que le tocaba llegar a un descendiente de la estirpe de Aznar, ya venía de ese mundo. Y Isabel Díaz Ayuso ha tenido un desempeño electoral espectacular en Madrid, y ha cambiado mucho las reglas del juego allí. Y Madrid obviamente es muy influyente en toda España. Y entonces el Casado sintió la presión de que todos decían en realidad sería mejor Ayuso, aquí le dicen Ayuso. Entonces, Ayuso, 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 y sintió la presión y hace una denuncia muy famosa, ¿ya?, que es la denuncia sobre las mascarillas, la compra de mascarillas que habría beneficiado, que benefició realmente a su hermano, ¿ya?, empresarialmente. De ahí si hubo o no corrupción en la asignación de esas ventas es otra cosa, pero el hermano recibió dinero de esas ventas. Y eso desactivó a Ayuso en gran medida, pero el Partido Popular la apoyó con todo. Esta es la principal líder que tenemos, vamos con todo, y subieron a Feijó, ¿ya?,
que para efectos prácticos era un actor más bien sobrio, tranquilo, sin mucho acento, ¿ya? Que venía de Galicia y ya está. Y Feijóo es un muy mal candidato, hay que decirlo, muy mal candidato. Es de esos candidatos que los pone frente al micrófono y seguro que lo arruina, pero es seguro, no es una probabilidad, es seguro. Es el que dice Cádiz cuando está en Sevilla o viceversa. Nosotros en Chile eso lo conocemos, lo hemos vivido en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, y Sánchez es todo lo contrario. O sea, es un animal en ese escenario. Entonces, uno dice, bueno, pero a la larga, quizás era mejor una elección larga que desgastar a Feijóo, ¿ya? Pero Sánchez toma esta decisión entonces en un escenario muy complejo y adelanta y genera la tensión dramática que estamos viviendo en este momento, que es, en todo caso, de un nivel de intensidad, de erotismo súper elevado. O sea, esto generó realmente una revinculación muy fuerte con la disputa política, cosa que es interesante. Se habla mucho de que como es verano probablemente haya una alta abstención y cosas por el estilo. Eso estará por verse porque como se armó un conflicto muy claro, creo que está muy, muy, muy interesante. Y si la disputa se centrara entre el sanchismo, como le dicen para denostar a Sánchez, eh, y que es un error de la derecha, porque decirle el sanchismo es levantarlo, o sea, pero bueno, ya está, ya lo hicieron. Ya, el sanchismo y el feijoísmo, no tengo ninguna duda de que el sanchismo le gana al feijoísmo. Lo que pasa es que se está jugando en un escenario, en un plano inclinado donde mucha gente, en un escenario de impugnación mundial, ataca al presidente del gobierno, que es una cosa bastante normal en todas partes. Yo creo, Alberto, que tú has apuntado una cosa muy importante que también ha tenido Sánchez en cuenta para este adelanto electoral y tiene que ver con el PP, el liderazgo dentro del Partido Popular, por un lado, y sobre todo esos cambios de liderazgo y de rumbo que hemos estado viendo en los últimos años, motivados por la relación que van a tener con este nuevo partido que viene por la derecha, que es Vox. Y eso es lo que ha pasado en el PP y ese es el problema mayor que ha tenido el PP en los últimos años. No sabemos bien cuál es la relación que quieren tener con Vox. Teníamos primero bueno, Pablo Casado fue una sorpresa eh, que saliera como líder del Partido Popular, porque digamos que los liderazgos, las dinámicas internas apuntaban hacia otro lado, pero estábamos en ese momento en el que Podemos marcaba la agenda, ¿no? Y la nueva política, lo nuevo era importante, entonces una renovación del Mm. liderazgo, poner a un tipo muy joven que venía de las juventudes del Partido Popular prácticamente, les parecía que era, pues bueno, beneficioso, ¿no? Y que les ayudaba a renovar esa imagen que necesitaban cambiar, ¿no? Después de los gobiernos de Rajoy, todos los escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero la relación del Partido Popular de Pedro Casado con Vox fue muy errática. A veces no quería saber nada de ellos, no hablaba con ellos. Otras veces se sumaba a los mismos postulados de Vox. Otras veces les echaba el órdago se radicalizaba más todavía que ellos, ¿no? Fue un poco errática. Mm. Ahí es donde surge también el liderazgo de Ayuso, ¿no? De Isabel Díaz Ayuso de Madrid, que ella tiene una relación totalmente diferente con Vox. Les ofreció un pacto de gobierno que después no les hizo falta, ¿no? En estas elecciones autonómicas que hubo en Madrid hace solo 2 años. Entonces ahí es donde se empiezan a mover todas estas cuestiones dentro del Partido Popular, porque el Partido Popular también tiene dos almas, una encarnada por Mm. Núñez Feijóo, que era quien iba a ser el líder del PP, ya cuando lo fue en ese momento Pablo Casado, el que Mm. estaba llamado a ser líder del PP era Núñez Feijóo, pero había unas disputas internas con la anterior directiva del Partido Popular, que él prefirió quedarse a un lado, esperar a que se calmaran las aguas. Y está pues esta otra rama, que está situada sobre todo en Madrid, en Murcia también, que está mucho más abierta a pactar con el Partido Popular y que tiene postulados mucho más en sintonía con el nuevo partido de Mm. la derecha radical. A mí
me parece que, bueno, que va a ser también un espectáculo político, vamos, que va a ser interesante ver qué hace Núñez Feijóo con Vox, porque Núñez Feijóo viene de Galicia, que es una de las comunidades históricas del Partido Popular, habla gallego, no tiene ningún problema con la lengua, con la política lingüística, que eso es una cuestión bastante controvertida, ¿no? Todo el tema de la identidad nacional, la cultura nacional, todo eso, en el que se fija y politiza fuertemente Vox, ¿no? ¿Qué van a pactar en ese sentido? Me resulta interesante, estoy en la expectativa, ¿no? Ver qué va a hacer Núñez Feijóo, cuál va a ser su dirección, mientras que, por ejemplo, para los líderes autonómicos que están en esta línea más ayusista, veo que no van a tener ningún problema. Hay otros que sí que les veo que puede ser más problemático pactar con ellos por estas cuestiones, pactar con Vox, ¿no? Pero se apunta todo eso Pedro Sánchez en la agenda y dice, bueno, yo ahora al PP de Feijóo lo pongo contra las cuerdas y le hago decidirse, porque esta imagen de moderación, ¿no? Porque Núñez Feijóo es verdad que es un poco torpe para algunas cosas, pero es moderado, no se está mojando demasiado en decir qué va a hacer con Vox, no entra a esa disputa. Santiago Abascal sí que está todo el rato picando, ¿no? Intenta levantar y que ponerlo en el sitio donde lo quiere poner, que hagan declaraciones controvertidas sobre temas que quizá el PP no está tan cómodo, no se quiere posicionar, temas que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia machista, temas que tienen que ver con el aborto, por ejemplo, lo estamos viendo en el gobierno autonómico de Castilla y León, que Vox ya está coalicionado con el Partido Popular, ¿no? Y ellos, bueno, se ponen de perfil, no se quieren posicionar. Entonces, Pedro Sánchez también va a aprovechar estas circunstancias y yo creo que va a intentar mover las aguas del Partido Popular y ver, bueno, al final también, fíjate que yo creo que aprovecha la cuestión de aquí a julio, Ayuso no le da tiempo a disputar el liderazgo del Partido Popular a Feijóo, mientras que de aquí a noviembre es posible que sí. Mm. Ayuso, el Partido Popular de Ayuso en estas elecciones no ha tenido más votos que las anteriores de hace 2 años. De hecho, ha perdido. Lo que pasa es que tiene más escaños, una mayoría absoluta, porque Podemos no ha pasado la barrera electoral y se ha quedado fuera. Es decir, la tarta de Madrid era la misma, pero a repartir entre menos. Menos. Entonces, por eso tiene más votos Díaz Ayuso, pero no ha ganado votos, no ha ganado en Votos. votos. Mm. Pero esta estrategia, o sea, el liderazgo de Díaz Ayuso a nivel nacional sí que puede aglutinar y tener un PP mucho más fuerte, quizá quitarle votos a Vox. Vox ha perdido votos en Madrid Mucho. cuando ha ganado en el resto de comunidades autónomas. Entonces, yo creo que eso también lo ha aprovechado Pedro Sánchez, ¿no? Se ha dado cuenta bueno, pues que el liderazgo dentro del Partido Popular no está tan claro y también los quiere forzar un poco en ese sentido, ¿no? Y aprovechar esa circunstancia en su favor. Sobre eso justamente hemos estado ya un poco girando la conversación y el análisis, mirando a los que posiblemente el 23 de julio podrían instalarse como ganadores y como nuevo gobierno. ¿Ah? Y efectivamente hay que decir que no es que el péndulo gira y vuelve el PP, porque si es que vuelve el PP es con sus amigos por conveniencia de Vox. Me interesa mucho que pudieras, te pido una reflexión, Carolina, en este sentido. Digo una cosa que además es muy interesante y muy sexy, por eso estamos probablemente desde Chile, como otros países de Latinoamérica, mirando y referenciando lo que sucede en España por múltiples razones, culturales, etcétera, pero también porque hay un paralelo en términos de coaliciones políticas casi idéntico en el caso de la realidad de los últimos años, la última década en Chile con la última década en España. Tú lo sabes bien, que también tienes ahí una cierta conexión académica con Chile. Pero claro, cuando uno ve a Vox, lo que aquí sería el Partido Republicano, uno ve al PP, lo que aquí sería Chile Vamos, pero con una diferencia. Y esto es lo que te quiero preguntar, a ver si hacemos futurología. Y porque además yo sé que uno de tus temas que te interesa es el tema de los populismos, especialmente los populismos, digamos, desde la derecha. ¿Ah? Esta idea del euroescepticismo, toda esta agenda que nuevamente también empatan. Aquí en Chile nadie de ultraderecha que se precie no hace alusión a la Agenda 2030 de la ONU, que es una cosa así como mitológica, pero que supone que es terrible, digamos, que implica que aunque tú no quieras, yo tendré que ponerme una camisa rosada y salir bailando con otro hombre, aunque sea heterosexual, porque así es la Agenda 2030,
y tendré que ponerme muchas vacunas con chips y esas cosas. Perdón, esta desviación humorística, pero que es un poco así. Bueno, acá en Chile lo que pasó es que finalmente en esta parte de la historia, el Partido Republicano, la extrema derecha más radical, se comió en las últimas elecciones a la derecha más tradicional. Un partido de ultraderecha le gana a tres partidos, dos muy tradicionales y un tercero, una especie de ciudadanos que se suma. Y por lo tanto, lo que hoy en Chile aparece es que si la derecha ganara en las próximas elecciones presidenciales, falta todavía bastante, poco menos de 3 años, pero todo parece indicar que sería de la mano de la ultraderecha, de Vox, sería Santiago Abascal y no Feijóo. Eh, entonces, la pregunta que te hago es, Disculpa, Darío, disculpa, sí, agreguemos en todo caso, para ser justo, que también ocurre por izquierda, que la izquierda derrota a la centroizquierda por primera vez y la al sorpaso también. en La Chile, combinación claro, entre en Chile, el PC más el Frente Amplio, destruyen ya, en términos políticos a todo el centro, la centroizquierda, a la incluyendo el Partido Socialista, exconcertación, claro, que es un partido tan grande, ¿me entiendes? claro. O sea, también Pero es, exactamente, exactamente. Pero lo que digo es, en el caso de la derecha, que a mí me interesa ese fenómeno, fíjate que incluso más allá de lo político electoral, porque creo que eso puede ser movible, sino como de las sensaciones, de lo cultural que instala en esta época y que uno mire que es un fenómeno bien contemporáneo, digamos, o sea, digamos, no, Trump no fue casualidad ni siquiera en Estados Unidos, digamos. Algo más nos hablaba. Un discurso que no estaba representado nos habla. Y eso que yo creo que hostiga mucho a las izquierdas, es decir, la capacidad de un discurso de ultraderecha de conectar a veces muy bien con sectores populares, que jamás uno los habría imaginado masivamente en ese discurso, bueno, eso es lo que estamos en presencia. Entonces, te hago un poco la consulta. ¿Cómo tú ves este eje de desplazamiento? Y si efectivamente quizá en España ya también pasó el mejor momento de Vox en el sentido de que hay una contención y que finalmente, eso hace 5 años atrás, 4 años atrás, no estaba para nada claro, los populares lograron contener y por lo tanto van a administrar efectivamente una derecha más moderada, o si en realidad sigue habiendo en Vox, con esta intención de voto en torno al 15%, en ascenso aún, eh, hay elementos para pensar que esto puede seguirse radicalizando y que quién sabe, de repente uno pestañee y sea efectivamente el hombre que esté en la pole position, Santiago Bascal o alguien que esté en ese mundo de la ultraderecha que tanto encanta generar en la ultraderecha local aquí en Chile y por eso Kast cada vez que va y le hace ojitos y lo mira con indisimulado deseo. ¿Cómo ves tú ese fenómeno tanto en lo político como en lo cultural, en España, en Europa? Eh, bueno, yo creo que has apuntado justo al centro de la cuestión, ¿no? Y es todo el tema identitario, cultural al que apelan, ¿no? Estos partidos políticos de derecha radical populista y que, bueno, que logran conectar con unos sectores de la ciudadanía que de alguna manera pues, se han sentido por diversas razones y por múltiples causas agraviados, desplazados, que se han quedado atrás, ¿no? Entonces sí que logra conectar con ellos, sobre todo a través de estas cuestiones identitarias, ¿no? En España, pues por ejemplo, ha movilizado muchísimo todo el tema nacional en relación a las... a las demandas de independencia de Cataluña. Ese ha sido el primer tema Sí. por el que entró Vox con tanta fuerza, ¿no? En el debate público. Porque además, bueno, no nos olvidemos que un poco parecido al espacio de la derecha en Chile, ¿no? También Vox es una escisión del Partido Popular que considera que el Partido Popular es demasiado moderado, ¿no? Y que se necesita cubrir ciertas posiciones o hacer propuestas más radicales, más extremas, más contundentes contra ciertas cuestiones que atentan contra la unidad de España, etcétera, etcétera. Todo muy macho alfa, todo muy macho Sí, alfa. sí, sí, sí. Y además, bueno, de hecho, ese es uno de los principales temas que movilizan también, ¿no? Aquí en España el tema en contra de la migración ha sido muy importante, que es como el tema típico de la extrema derecha en Europa, pero la cuestión antifeminista, o sea, meter en el debate público que quieren romper con el pacto de Estado contra la violencia machista, que es un pacto de Estado, tenemos una de las leyes pioneras en contra de la violencia machista, que en principio todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos de los últimos 10 años no han tocado, han apoyado, han votado. Ellos quieren romper con esta ley, no hablan de violencia machista o violencia de género, sino
de violencia intrafamiliar, quieren venir a cambiar los términos, o sea, la agenda antifeminista es una de sus principales agendas. Yo diría que en España es incluso más importante que la agenda antiinmigración, que también es importante. Pero la antifeminista es muy importante para Vox, ¿no? Están movilizando este tema porque al final, bueno, también les permite posicionarse, distinguirse de sus oponentes políticos, ¿no? En ese sentido, cuestiones que tienen que ver también con el derecho al aborto, que en la legislatura de Zapatero se aprobó una ley del aborto bastante permisiva, ¿no? Donde, bueno, el aborto no está bajo ninguna causal. Y ellos pues también se posicionan en contra, y en las comunidades autónomas donde gobiernan, como es esta en la que yo vivo y trabajo en Castilla y León, ellos están intentando derogar esa ley, introducir códigos nuevos, pues por ejemplo como la ley del latido, que esta ley del latido, es hacer escuchar el latido de la criatura a las mujeres, es lo mismo que está haciendo Orbán en Hungría, lo que se está haciendo en Polonia, o sea, hay una agenda de la extrema derecha a nivel internacional que no debemos dejar pasar, no debemos minusvalorar, ¿no? Hay una estrategia, por eso vemos muchas conexiones. Tú dices que se hacen ojitos Kast y Abascal, que se lo hacen, pero también se los hacen con Bolsonaro, con Donald Trump en su momento, con Orbán. Erdogan también a veces está por ahí. Entonces tenemos exponentes de la extrema derecha a nivel internacional que tienen una estrategia común, que han sabido detectar las angustias de la ciudadanía en términos económicos, pero también culturales, ¿no? Este hombre blanco, si me permitís, igual es una cuestión muy eurocéntrica, ¿no? Decir todo esto, pero este hombre blanco que se ve amenazado por el migrante que viene a quitarle su trabajo y sus mujeres, realmente está enfadado con esa política del buenismo que dicen aquí, de lo políticamente correcto, de ahora las mujeres es que no le podemos decir ni guapas porque se ofenden, y yo no lo entiendo, porque ¿por qué? Si yo, ¿cómo voy a ser machista si tengo una hermana y tengo una madre y yo la quiero mucho? ¿No? Entonces, esa gente de verdad está muy molesta y necesita, bueno, se han sentido interpelados y movilizados por partidos políticos que vienen a romper esos consensos en los que estaba la derecha y la izquierda mayoritaria, ¿no? El centro derecha y el centro izquierda. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se articula todo esto dentro de las sociedades, porque también lo apuntaba Alberto, ¿no? Ha habido una polarización por el otro lado también. No es casual que en Chile o en España, en los últimos años, posiciones más radicales por el lado izquierdo, todas las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, pero también con el medio ambiente, por ejemplo, la protección del medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la protección de los estados de bienestar o la redistribución de la riqueza, ¿no? Que han desplazado un poco a esas fuerzas socialdemócratas que estaban más cercanas, bueno, a políticas económicas pro mercado, etcétera, ¿no? Les han desplazado, han quitado de ahí que hayan ganado fuerza electoral. Esos polos, el polo más radical, no es casual, o sea, las mismas sociedades, los mismos grupos sociales están ahí. Entonces ahora estamos en un momento de tira y afloja, ¿no? Hemos visto en los últimos años un tira por parte de la izquierda, han habido conquistas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver pues, con los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Conquistar espacios para la igualdad, en pro de la igualdad, y ahora estamos, como yo lo veo, en el lado reaccionario, en la reacción a ese progreso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos años. Creo que al final hablar de votos aquí en estos días estamos mucho en esa discusión de los votos, los porcentajes de unos partidos y de otros para hacer predicciones electorales, obviamente, ¿no? Tenemos unas elecciones en 2 meses, pero para mí lo más interesante va a ser qué pasa en los congresos, qué pasa en los parlamentos, ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo legislativo de estos gobiernos? Tanto el desarrollo legislativo propio como qué es lo que van a anular de lo que se ha avanzado en los últimos años, ¿no? Porque la derogación de las políticas públicas también está a la orden del día Sí, en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, Sí, vamos a verlo, pero estamos ahora ahí en ese repliegue identitario también por parte de la ciudad, por parte de la ciudadanía, ¿no? Creo que no es toda la ciudadanía en general, que hay grupos muy específicos que se movilizan y que les interpelan estos partidos políticos.
Sí, de hecho, el concepto de derogación de las decisiones tomadas durante este gobierno se ha planteado directamente por la derecha. Es importante decir que, hago una aclaración también para Chile, que se me había quedado en el tintero. eh, cuando Carolina dice la disolución de las Cortes por parte del presidente, eso significa que en Chile la disolución del Congreso, digamos. Las Cortes son el Parlamento, las Cortes Generales son el Parlamento, que básicamente la Cámara de Diputados y el Senado, ¿correcto? Así que para que quede claro eso. Ahora, este tema que está planteando al final, Carolina, bueno, que es muy largo porque, porque es el tema central finalmente de la discusión política en general en muchos lugares, es bien importante decir dos o tres cositas también. A ver, primero, el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido muchísimas medidas de corte social, muchísimas, entre otras cosas que a nosotros nos parecen inimaginables. Desde hace un par de años ya, las pensiones están indexadas a inflación. O sea, por ejemplo, el año pasado hubo en Chile una inflación casi del 10%, se habría subido entonces la pensión cerca del 10%. ¿Ya? Y el año siguiente, si es 5, o sea, sube 5. Y así sucesivamente. Es una medida muy, muy, muy dura en términos de gasto público y es muy importante en términos de ingresos en los hogares. En segundo lugar, hay medidas como, por ejemplo, se tomaron muchas medidas de mitigación de la crisis energética. En Inglaterra, en Alemania, la gente en los inviernos lo pasó muy mal porque subió muchísimo el precio de la electricidad y la energía en general. En España, la verdad es que lo que se llegó a notar, aunque se hizo mucha campaña al respecto, la verdad es que fue muy inferior a los problemas que se vivieron conozco mucha gente en otros países de Europa donde la situación era inmanejable y en España era manejable. Existía el problema, pero era manejable. Entonces hay un conjunto de elementos sociales, son muchos, ya que efectivamente bueno, se aumentó el sueldo mínimo, un conjunto de elementos al respecto. Pero ¿dónde está el quid del asunto en términos de por qué finalmente un gobierno que en muchos aspectos, de hecho, fue felicitado a propósito de estas cosas más hegemónicas, ¿no? En el Foro Económico Mundial, Pedro Sánchez fue felicitado explícitamente y en nombre de la Unión Europea se le preguntó qué aconsejaba al resto de los países de la Unión Europea para la gestión económica. Nos parece una cosa que es poco usual y que incluso los sectores de izquierda podrían decir, no, esto es una nueva señal de las tendencias a la derechización, en fin. Pero la derecha lo que lee es algo completamente distinto y este es el punto que me parece importante destacar. Ellos lo que ven es fundamentalmente, eh, uno, el tema de que Pedro Sánchez llega con un problema irresoluble, que era el problema de Cataluña, y lo resuelve. Lo resuelve con negociación. Bueno, no sé si alguien se imaginaba una cosa distinta. Ujú, ¿Ya? ujú. Porque el PP intentó sin negociación y le fue pésimo. Lo único que hizo fue hacer crecer el independentismo catalán a niveles extraordinarios. Negoció y llegó a un acuerdo y el problema catalán está prácticamente resuelto. Prácticamente resuelto. ¿Ya? En segundo lugar, se le acusa de no estar ilegalizando al partido heredero de ETA. La verdad es que hace mucho rato que la misma derecha había planteado que eso era un tema que estaba muy bien que llegaran, que salieran de las armas y llegaran a los votos y que era una parte, era una buena noticia. ¿Ya? Eso se planteó por la derecha y no había problema con eso. Pero nosotros entendemos claramente qué significa eso. Lo que significa fundamentalmente es atacar esta idea de que está siendo o blando o cómplice de sectores que mañana podrían ser terroristas, básicamente. Esa es como la lógica. Y en tercer lugar, un elemento que también es muy importante ha sido algunas de las políticas de género impulsadas por el Ministerio de Igualdad, que está dirigido por una de las personas más importantes de Podemos, digamos, que plantea, entre otras cosas, una ley que salió mal diseñada, esa es la verdad, que fue el tema de la ley sobre consentimiento, que redundó en emparejar, de alguna manera, delitos hacer más parecidos en términos de penas los delitos más pequeños, entre comillas, para ellos no más pequeños, por eso lo hacen, más pequeños en términos de acoso sexual o abuso sexual, al respecto de los delitos más grandes. Y eso significó que hubo mucha gente que tuvo derecho a solicitar reducción de condena. ¿Ya? Básicamente violadores que podían pedir. Y eso generó entonces una crisis interna porque evidentemente no se habían dado cuenta de ese error, si no, no lo habrían hecho así, y resulta que entonces se pagó un costo bastante alto
y los temas de educación, de la inserción en la educación pública, de no solo los temas de género desde el punto de vista de los temas de la mujer, sino que también los temas trans y un conjunto de otras temáticas que han generado mucha polémica. Entonces, esos son los temas que más han golpeado en este último tiempo a la izquierda, y lo más probable es que en los próximos días, semanas, básicamente el tema Bildu, el tema del País Vasco. De hecho, Feijóo partió hoy mismo, o sea, ayer en rigor, planteó muy fuerte ya directamente el tema, diciendo en el fondo, mire, yo ofrezco los votos para quien quiera salir electo en el País Vasco, porque si nos juntamos todos los que no son Bildu, hacemos gobierno. Está diciendo al PSOE, yo le pongo los votos, usted sea, pero vaya contra Bildu, para evitar que se produzca esa alianza. Entonces, es una jugada que tiene su maña, está bien hecha, y probablemente va a despertar algún problema. Así que con esto, con esto termino de dar el escenario. Carolina, seguramente tú querrás cerrar con algo porque ya estamos Yo creo listos por la que última. lo que apuntabas, ¿no? Sobre el gobierno y la acción de gobierno del gobierno de coalición, ¿no? Es verdad que ha habido muchísima política social, sobre todo para enfrentar ese momento de la pandemia, ¿no? También pensar que veníamos del trauma de la crisis, de la gran recesión, de la austeridad, de la troika, veníamos de ese gran trauma del rescate medio encubierto también a España, pero que ha sufrido las consecuencias la mayor parte de la ciudadanía española, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera un gobierno de izquierdas con un partido de izquierda radical en el gobierno ha empujado a que pues, hayan tomado muchas medidas, muchas políticas públicas de paraguas social, ¿no? De rescate, en ese sentido ha estado muy bien. Sin Podemos en el gobierno, yo no estoy segura de que se hubieran avanzado en todas estas cuestiones de la misma manera, al menos, ¿no? Probable. En ese sentido está todo lo que tiene que ver con el género también, ¿no? Que también responden todas las políticas que han habido en torno a las cuestiones relacionadas con la igualdad, sobre todo cuestiones relacionadas con la igualdad sexual, vienen también de casos específicos que han conmocionado a la sociedad española, pero la gestión por parte del gobierno respondían también a estrategias políticas. Y no es casual pues como tú apuntabas, que esta ley le llamamos en España la del solo sí es sí, que lo que hace en realidad esta ley es eh, igualar el abuso y la agresión, que antes había una Mm. diferenciación jurídica en términos de utilización o no de violencia, entonces había unas penas asociadas diferentes. Ahora con esta nueva ley, abuso y agresión es lo mismo, la víctima no tiene que demostrar que ha habido violencia contra ella para que el agresor reciba una pena máxima, pero bueno, eso tiene unos efectos jurídicos sobre los ya condenados, etcétera, etcétera. Hay una disputa jurídica muy técnica en torno a eso, pero el gobierno de coalición muestra una escisión, desde mi punto de vista, muy profunda, que ha tenido muchas consecuencias, porque esta ley, aunque la iniciativa legislativa fuera del Ministerio de Igualdad y de Podemos, es aprobada por el gobierno de coalición. También sale del Consejo de Ministros en el que participa el PSOE. Pero más tarde, el mismo Partido Socialista impugna la ley, la quiere votar, o sea, la quiere derogar, se pone con la derecha en el Congreso para pasarla y humilla a su socio de gobierno en las instituciones. Eso no debemos pasarlo por alto tampoco en las relaciones que se están dando al seno del gobierno de coalición y en todo el espacio de la izquierda. A la vez que, como tú decías al principio, ¿no?, de esta conversación, pues pone a Yolanda Díaz en la discusión de la moción de censura presentada por Vox como portavoz. Le da espacio a su lado en todos los eventos, los debates públicos importantes, relevantes, da voz a Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, Mm. no es menor esta disputa que hay en el espacio de la izquierda, pero a todo esto, con todo lo que tú decías, todo esto a mí lo que me lleva a pensar es que en realidad estamos en un momento político que yo creo que en España, con toda seguridad, pero es posible que en otros lugares también, incluso en Chile, que da igual lo que hagan los partidos políticos en el gobierno, no es tan relevante, la gente no está votando
en relación a la gestión, una agenda de gobierno, cuánto se ha avanzado. Está votando pues, en relación a otras cosas que tienen más que ver con esta batalla cultural, estas guerras culturales, ¿no? Que nos gusta mucho decir a los politólogos también, que se están librando sobre todo por parte de la derecha. La gente no está pensando en, bueno, esta política pública, yo por ejemplo, claro, si tú lo ves en términos de intereses, ¿no? De defensa de los intereses de la ciudadanía, ¿cómo no le va a interesar a la ciudadanía que le suban el salario mínimo? Es que ha subido casi el 30% el salario mínimo en esta legislatura. Pues la gente con menor salario vota más a Vox. Es lo que nos están diciendo los estudios, las predicciones electorales, ¿no? Que hay una asociación entre la renta y el voto que es curvilínea en realidad. Tenemos a votantes de Vox en lo más alto de la escala de ingresos y en lo más bajo también. Pero ahí hay algo, ¿no? No están votando en relación a su situación económica, no están votando en relación a su situación económica personal, a cómo les va a ir, a lo que ellos necesitan, ¿no? Están votando con otros códigos, con otras preocupaciones, con otras cuestiones que se reducen y también por ligarlo con lo que comentabas en relación a esta cuestión del centro-periferia, ¿no? Y la cuestión identitaria, regionalista y este clivaje que ahora está tan exacerbado en España, que es lo que tiene que ver con los regionalismos, pues con el País Vasco, con Cataluña, la independencia, etcétera. Al final la gente está votando en clave que te vote chapote, ¿no? Que es como la gran frase de la derecha de estas elecciones, que significa, chapote es un terrorista, y significa pues, que a Pedro Sánchez lo voten los terroristas, ¿no? Que son sus amigos, que son sus socios en el gobierno, que son los que les han permitido gobernar, y el que se sienta identificado y en paz con eso, pues que vote a Pedro Sánchez. Los que no nos sentimos identificados, que somos La las gente personas bien. decentes, no lo votemos. Y en eso se han resumido estas elecciones, que te vote chapote. Y ya está, la acción de gobierno da igual, ha dado igual, no ha sido relevante. Impresionante, ¿eh? Bueno, la cultura Sí, importa, importa. sí. Importa Y la mucho. comprensión de la democracia también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, hay muchos temas. Se siguen abriendo muchos temas. Carolina, te queremos agradecer. Ha sido una conversación muy productiva. Sé que la gente acá en Chile y bueno, en los lugares en que escuchan La Cosa Nostra va a valorar esta pasada. Y probablemente, aunque quizás estés, no sé, qué sé yo, en Palmas de Mallorca, en Gran Canaria, me parece que después del 23 de julio debiéramos volver a conversar, si te parece bien, para que analicemos, qué sé yo, no sé. Eh, Santiago Abascal como nuevo ministro de Mujer y de Igualdad y Equidad de Cultura, Género. vicepresidente del gobierno. Porque tú sabes que a veces lo buscan, ¿ah? Algunos hacen esa jugada incluso y dicen, dame a mí el ministerio, ¿cuál es el más progre? Ese lo quiero. Sí, eso Sí, lo sí, sí, sí. sí. Sí, 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 no me extrañaría nada. Pero sí, acepto la invitación. Perfecto. Encantada, muchísimas gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, Hay una muchas plaza gracias, Carolina. entonces académica ahí en Salamanca. Muchas gracias y hasta una próxima. Y chao también a todos los amigos de La Cosa Nostra. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Muchísimas gracias. Chao.